Ok, bueno, vamos a ir a Lucas, por favor. Había planeado o había pensado en este día que celebramos 6 años como iglesia, que Dios nos ha permitido estar 6 años ya como iglesia aquí. Había planeado dar una plática especial, pero checando lo que tocaba, lo que correspondía al día de hoy, verso por verso, yo creo que se aplica. Lucas 8:40 es donde nos quedamos la semana pasada. Lucas 8:40. Y a mí me encanta verso por verso porque de verdad descanso mucho. Uno de los grandes problemas que uno tiene como predicador o como una persona que tiene que estar dando una plática cada cierto tiempo es encontrar los temas. Y 8:40. Y la gran ventaja de verso por verso es de que la Biblia habla por sí misma. Yo no tengo que quitarle ni agregarle nada. La Biblia nos enseña a todos, y créanme, cuando ven las fotos del video que pusimos en los primeros años, que éramos bien poquita gente, la señora Inés durante un año fue nuestra iglesia, porque era la única persona que llegaba, casi un año, fue así, y llegó un punto en el que Dios nos llevó a encontrar esto de verso por verso, y todavía pasó un tiempo más antes de que la iglesia creciera en número, y fue un tiempo en el cual me llegó a pasar algo curioso, y es de que no me interesaba ya si llegaba gente o no ese día. Me interesaba saber qué es lo que íbamos a ver en la reunión. Aunque yo era el que daba la plática, yo traía mucha expectativa muchas veces, y eso es lo que gracias a Dios no ha cambiado. Traigo mucha expectativa con respecto a qué es lo que Dios va a hablar. Y Lucas 8:40 tiene mucho que ver este pasaje con esto que estamos viviendo como iglesia, esto que tú y yo somos como iglesia. Quiero que pongas atención a la plática de hoy, porque vamos a tocar muchos puntos de quiénes somos, qué es libertad cristiana y a dónde vamos como libertad cristiana y qué es lo que buscamos como iglesia realmente, ¿no? Lucas 8:40 dice así: Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era el principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿Quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: Alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: Hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: Tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió: No temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella, pero él dijo: No lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: Muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Vamos a ver este mismo pasaje, pero ahora en Marcos. Marcos capítulo 5, este pasaje o esta situación, Marcos 5:21, se describe en los 3 evangelios
sinópticos, ¿no? Mateo, Marcos y Lucas lo describe también esto, pero vamos a leer nada más Lucas y Marcos 5:21, dice así: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva, y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente sus mantos, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Y les comentaba que va mucho al caso, porque aquí tenemos dos mujeres, y yo creo que hay muchas prédicas y hay mucha enseñanza en este pasaje. Quizás la próxima semana vamos a volver a leerlo, pero ahora con otro enfoque. Pero aquí vemos dos mujeres. Una es una muchachita de 12 años y otra es una mujer que ya está en una edad mediana, porque pues hablamos de una mujer que dice que ha estado menstruando todos los días, todo el tiempo, una gran cantidad de sangre durante 12 años. Y probablemente ya era una mujer de 40 años quizás, y dice que todo lo que tenía, todos los bienes que poseía, quizás era más grande, porque pues no habla de que tenía esposo, no habla de que si tenía hijos o no, pero es una mujer que es pobre, porque ha gastado todo lo que tiene, dice, en médicos, remedios, todo lo ha intentado, y nada le ha funcionado. Vemos también la contraparte, ¿no? La muchachita a la cual Jesús llega, ¿te acuerdan que vimos que fue a ver a Gadara? Libera al endemoniado gadareno, regresa a la orilla, hay una gran multitud, pero todos se abren. O sea, ve la escena, Jesús llega a la playa y está una gran multitud, pero está Jairo. Y Jairo dice que es el principal de la sinagoga. Es el tipo de persona que quizás trae sus guaruras, ¿no? Porque dice que llegó delante de Jesús. No dice que tuvo problemas para llegar a Jesús, sino que él llegó con Jesús. La gente se hizo a un lado porque era Jairo el que iba pasando. Era don Jairo. No era cualquier pelele, no era cualquier mequetrefe, no era cualquier personucha, era Jairo, alguien importante. Llega delante de Jesús. Obviamente en este punto Jairo tiene los nervios deshechos, porque Jesús, recordemos, ha estado predicando y se fue en barca a Gadara, y Jairo ha estado preguntando por Jesús y no lo encuentra, y cuando Jesús finalmente está delante de Jesús, él se posa a sus pies. Ya vamos a platicar de eso en otra ocasión. Pero el punto es, Jairo es alguien importante. Jairo es alguien que si Jesús pensara como tú y yo pensamos, le puede beneficiar quedar bien con Jairo. Es alguien que tiene buenas referencias, es el principal en la sinagoga, no es cualquier persona. Y va Jesús con Jairo, le ruega: sana a mi hija, pues ahí va Jesús con él. Pero de repente esta mujer pobre, desde el punto de vista del mundo, no tiene nada que ofrecer. Ya una mujer grande, ya los años en que ella podía cerrar el ojo a alguien y que así como que levantar suspiros ya pasó.
Es una mujer que desde el punto de vista religioso es inmundo, es inmunda. La Biblia dice en el Pentateuco, los primeros libros, habla de que si una mujer está en su ciclo menstrual es inmunda. ¿Sí? Por eso regresarse a la ley es un error, porque si una mujer está menstruando y se sienta en esta silla queda inmunda, hay que sacarla de la iglesia. Porque si otra persona se sienta ahí, queda inmundo hasta la noche. Y si una mujer se tropieza y te agarra, ya te amolaste, ya te inmundó. Y se agarra el micrófono es inmundo, y se agarra el púlpito es inmundo. Lo que agarra es inmundo. Y esta mujer es inmunda. Pero ella tiene algo en su cabeza y en su mente ella tiene esta idea: si yo tocara solamente el borde de su manto, no tengo que hablar con él, no me tiene que tocar él a mí. Y el borde del manto de Jesús va tocando el piso. Es la parte es como si el día de hoy dijéramos, si tocara solamente el borde del pantalón, de todos modos se mancha de tierra, ya está sucio, más no lo voy a ensuciar. Si solamente tocara el borde de su manto, voy a ser salva, voy a ser sana. Y tiene esa idea en su cabeza y lleva a cabo su plan y toca el borde del manto de Jesús y es sanada. Hace 6 años, bueno, un poco más de 6 años, aquí en la sala de aquí de la casa, mi esposa y yo estábamos buscando una iglesia donde congregarnos. Y esta iglesia es como esta mujer de flujo de sangre. No tenemos cobertura de nadie. Nadie me dijo: Arturo, te mando a las naciones. Ven, vamos a orar por ti, vamos a ponerle las manos, vamos a ungirte con aceite y vamos a orar todos por ti para que vayas y levantes una iglesia. Nadie me dijo eso. Olvídate. Mi esposa y yo salimos donde estábamos congregándonos, no salimos en buenos términos. Y estábamos buscando un lugar donde congregarnos. Y en ese tiempo, cuando menos preparados estábamos, cuando menos deseábamos algo así, aunque anhelábamos que Dios usara nuestras vidas, es cuando Dios nos llamó a abrir una iglesia. Y no cualquier iglesia. Tenía que ser una iglesia, y tiene que ser una iglesia conforme a su corazón. Yo ya había conocido varias experiencias con cuestión de iglesias. Yo había estado por mi residencia, estuve en México y estuve en una iglesia muy grande en la Amistad Cristiana en San Felipe, una iglesia enorme, o sea, te hablo miles de personas. Después fui a otra iglesia que era al mismo tiempo una casa hogar, donde empecé a ver que pues los dineros se manejaban de una forma un poco rara. Tuve contacto con gente que se reunía en casas y decía: no hay que reunirnos en ninguna iglesia. Y cuando empecé a ir a esas reuniones veía que era pura gente lastimada, herida, con rencores, y que lo único que hablaban en esas reuniones era acerca de lo mal que los habían tratado en su iglesia. Fui a otra iglesia, Juan 3:16, me sentí muy en casa con ellos, pero justo en ese tiempo terminamos la residencia y tenía que regresar aquí a Poza Rica, ¿no? Y he visto muchas iglesias aquí en Poza Rica, fuera de ella. He visto que hay errores, he visto que hay fallas, he visto que muchas veces somos como la multitud que aprieta a Jesús. Porque aquí va Jesús en un mercado, hay una multitud, los discípulos van abriéndole camino. ¿Sí? Leímos, la multitud te oprime, te aprieta, te empuja. Y mucha gente piensa que está cerca de Jesús, pero no está con Jesús. Porque a pesar de que había una multitud de gente alrededor de él, solo una mujer fue sanada. Solo una mujer fue sanada. Esta mujer. Y tristemente yo me he dado cuenta que el hecho de que podamos decir esto es una iglesia no equivale a que Jesús esté ahí, no equivale a que el Espíritu Santo esté ahí,
No equivale que alguien diga soy cristiano, no equivale a que esa persona realmente tenga una relación con Dios. Y mucha gente vive así. Es una multitud de personas que creen conocer a Jesús, pero no la conocen, no lo conocen. Conocen una religión, conocen una doctrina, conocen una forma de cómo se canta, cómo se alaba, cómo se aplaude, cómo se predica, una estructura, pero no conocen a Jesús. ¿Sí o no? Y yo me acuerdo, estábamos ahí y yo le comentaba a mi papá, y había algo que en mi corazón le decía, ¿no tienes curiosidad? Le dije a mi papá, ¿no tienes curiosidad de saber qué pasaría? ¿Qué pasaría si hubiera una iglesia donde solamente nos basáramos en la Biblia? Donde no echáramos crema a nuestros tacos, donde no se exalte el nombre de una persona, de un ser humano, donde no busquemos robarle la gloria a Dios, donde solamente nos basemos lo que este libro dice. Una iglesia donde creamos que la Biblia dice la verdad y que Dios es real. ¿Qué pasaría si una iglesia pusiera realmente a Jesús en el centro? ¿No tienes curiosidad por saber qué pasaría? Porque en ese punto de mi vida, aunque ya me había llevado muchas desilusiones por muchos lados y había tenido buenas experiencias en otros, pues las desilusiones eran más que las buenas experiencias, y quizás podía yo ingresar a ese grupo de personas que en algún momento tuvieron una relación con Dios, tuvieron un desengaño, alguien los trató mal, alguien hizo el fuchi, hizo el feo, y ahí estoy yo toda mi vida renegando del cristianismo. Eso no es real. Y conozco gente que es así, conozco gente que fueron creyentes y que algo pasó y ya no quieren saber nada de Jesús, porque conocieron que X o Y líder hizo tal cosa, X o Y pastor hizo la otra, y ya, todos son iguales. Es una farsa el cristianismo. Pero tenía esa curiosidad, y cuando Dios empezó a hablar a mi esposa y a mí, llegamos a una iglesia, y lo que Dios nos habló en esa iglesia fue: ¿qué hacen aquí? ¿Qué hacen aquí, Elías? ¿Qué hacen aquí? No les dije que vinieran a este lugar. Fuimos a otra iglesia, ¿y qué crees que nos dijo? Lo mismo. ¿Qué haces aquí? Dentro de la prédica era: ¿qué haces aquí? Tú sabes a dónde tienes que ir, tú sabes lo que tienes que hacer. ¿Qué haces aquí? Y ahora es fácil decir: ay, Arturo, pues lo habías abierto ya. Ajá, pero vuelvo a lo mismo. Nadie nos cubría. Nadie nos decía: ah, échenle ganas, miren, ustedes van a hacer la iglesia fulana de tal de Coatzintla. Nada. Es: abre una iglesia. Pasaron meses antes de que le pusiéramos nombre aquí a la iglesia. Y cuando llegó el tiempo de saber qué nombre era, ni siquiera fue idea mía. Yo estaba así: Señor, pues ya dime ya. Y el Señor: pregúntale a fulanita de tal. Y pues no era una persona, las demás espirituales de que conocíamos, ¿verdad? Pero bueno, pues yo fui obediente, Señor. ¿Sabes qué? Le digo: fulanita, ponte a orar, porque ya el Señor puso en mi corazón que tú vas a decir, que Dios te va a mostrar a ti que no es el nombre de la iglesia. Ay, Arturo, pero tú eres el pastor, el ungido, tiene que decir Dios. ¿Por qué? ¿Dónde dice? ¿Dónde dice que yo tengo que tener todas las respuestas? ¿Dónde dice que yo tengo que hacer las cosas? ¿Dónde dice que yo soy Dios en este lugar? Yo soy una oveja más, como ustedes. Yo soy quien va a clamar también como tú al buen pastor. Yo soy alguien que viene también buscando de Dios a este lugar. Mi responsabilidad es diferente. Yo tengo que escuchar, aparte que Dios me diga: abre una iglesia, haz o no hagas un rancho avalancha, haz o no hagas tal o cual evento, haz o no hagas tal o cual cosa. Enseña, sé ejemplo de los demás, enseña, muestra. Sé lo que se supone que un pastor debe ser: amable, hospedador, benigno.
como dice Timoteo, las cartas de Timoteo, las cartas a Tito, hospedador, marido de una sola mujer. ¿Qué pasaría si de repente nos basáramos solo en la Biblia, solo lo que la Biblia dice? No como algunos lugares, que no voy a decir nombres, donde fulanito de tal es el ungido y de repente Dios le muestra que todos los carros color blanco son del diablo y todo el mundo a vender sus carros porque son del diablo. O ¿sabes qué? Si te cortas el pelo 10 centímetros, de 20 centímetros para abajo, o si no traes el pelo como Daniela Romo, estás en pecado, mujer. Y lo dicen en la prédica, las pelonas. Si te vas con pantalón a la iglesia, anatema. Te maquillas, perversa. Hay lugares así. Hay lugares así. Cuando la Biblia dice claramente que tienes que vestirte de pureza, que tienes que vestirte con decoro. No especifica cómo te vistas. Lugares donde si una persona se pinta el pelo, pecadores, socios, esconden las canas. Honra de los viejos son las canas. Bueno, si no te quieres mostrar tu honra, muéstrala. Si no la quieres mostrar, no la muestres. ¿Dónde dice? Aún la Biblia dice, si mi hermano come carne, yo no lo voy a juzgar. Si mi hermano no come carne, pues tampoco lo voy a juzgar. Ni el que no come juzga al que come, ni el que come menosprecia al que no come, sino que sea la línea el amor. Eso dice la Biblia. La Biblia es tan clara. En estos años que hemos tomado verso por verso, me sorprendo lo clara que es la Biblia. Le echamos mucha crema a nuestros tacos. Ajustamos la Biblia a nuestra conveniencia. Lo que a mí me motiva, lo que a mí me gusta, lo que a mí me puede, esto es lo que agarro la Biblia. Lo que no me gusta, bueno, es que eso lo dijo Pablo, eso lo dijo Pedro, eso lo dijo Juan, eso lo dijo Moisés. Pero ¿qué es lo que dice Jesús? Hay iglesias donde aún Jesús se toma como si fuera un buen maestro, una buena persona. Pero ¿qué es lo que dice Dios? Jesucristo, la imagen del Dios invisible. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este lugar es especial porque ustedes vienen aquí. Este es un saloncito. Ustedes son la iglesia, y donde tú estás, la iglesia está. Y las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia de Cristo. Somos la iglesia, y una iglesia conforme al corazón de Dios es una iglesia donde puede habitar toda la plenitud de Dios, aquel que todo lo llena en todo. Eso es una iglesia conforme al corazón de Dios. Una iglesia donde Dios es el centro, donde su palabra es ley. Lo que dice este libro, y no hay más. Sí hemos tomado cursos para aprender más de cómo estudiar la Biblia. Sí hemos tomado cursos de cómo hacer algunas cosas, pero no son y no sustituyen en ninguna forma a este libro, a la Biblia. Y si alguien sueña, y si alguien profetiza, y si alguien enseña algo contrario a lo que este libro dice, la Biblia dice, aunque sea un ángel del Señor, si alguien trae otro evangelio, sea anatema, o sea, sea maldito. No necesitamos otra cosa más que la Biblia. No necesitamos otra cosa más que Cristo. ¿Cómo sería una iglesia donde cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, Cristo fuera el centro de nuestra vida realmente? No una religión donde venir cada domingo a escuchar, a motivarse. Ya ando depre, voy a la iglesia. Esta semana voy a ir esta semana, ¿por qué ando depre? Siento que me motiven, ¿no? Una iglesia donde cada uno de ustedes leyera su Biblia en su casa. Todos los días hablaras con Dios. Le dijera, Señor, aquí estoy. ¿Qué pasaría? ¿Qué clase de iglesia seríamos?
Nosotros nos falta mucho para hacer una iglesia conforme al corazón de Dios. Estamos en ese proceso. Tenemos ese llamado. Y en ese llamado no incluye que me veneren a mí. En ese llamado no incluye una fe ciega a mi persona. En ese llamado incluye una fe ciega a Jesucristo y a su palabra. Nada más. Ese llamado nos habla a ser transformados por el poder de Dios. Me encanta este pasaje. Vamos a primera de Corintios capítulo 1. Me encanta este pasaje porque esta mujer, vuelve a lo mismo, no es importante. Llega en forma incógnita con Jesús. Primera de Corintios 1, 18. Y llega y se arrastra con Jesús y lo toca, lo roza. Ella dice, ¿qué pasaría? Yo creo que si yo toco el manto de Jesús, el borde de su manto, voy a quedar sana. 1:18. Primera de Corintios 1:18. Y yo creo que esta iglesia puede ser una iglesia conforme al corazón de Dios si Cristo es el centro de tu vida. Punto. Si Cristo es el centro de tu vida, yo creo que esta puede ser una iglesia conforme al corazón de Dios. Si tú lees su palabra, si tú conoces a Dios a través de su palabra, yo creo que tú puedes ser una persona conforme al corazón de Dios. Primera de Corintios 1:18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Es una tontería. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues como está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No enloqueció Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos, o sea la gente religiosa, piden señales, milagros. Y los griegos buscan sabiduría, la gente acá muy pensadora, muy cerebral. Pero nosotros no les hablamos de motivación personal. Nosotros no hacemos campañas de milagros, señales y prodigios. Nosotros no venimos a apantallar al mundo o a convencerlos por sus propios medios. Nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, o sea los religiosos, ciertamente tropezadero. Y para los gentiles, locura. Porque al religioso dile, tú puedes ser salvo por fe. Todas tus buenas obras no sirven de nada para ganarte el cielo. Dile eso a un religioso y le rompes el esquema. Y a una persona que no sabe nada, no le interesa la religión, no le interesa a Dios en absoluto, no conoce nada de Dios, tú hablas de que Jesús murió en la cruz, pero ¿cómo? Y es una locura. Más para los llamados, o sea, para ti, para mí, así sean judíos como griegos, no importa cómo te encontró el Señor, si metido en la religión o completamente ajeno a lo que Dios es y busca en tu vida. Para los llamados, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque, y aquí venimos nosotros, lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos de Libertad Cristiana, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que era, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Esa tiene que ser una iglesia agradecida con Dios. Tenemos que ser personas agradecidas con Dios. No olvidar de dónde nos sacó Dios. No minimizar lo malos, lo insensatos que éramos. Reconocer que Cristo nos encontró donde estábamos y de ahí nos sacó.
reconocer que somos como esta mujer. No hay un Jairo intercediendo delante de Dios por nosotros. No hay una iglesia que nos dé cobertura o que nos reconozca. Y gente ve esta iglesia y es tropezadero para algunos. Les es tropezadero para algunos esta iglesia. ¿Cómo? Dios? ¿Por qué esa gente llega ahí? ¿Por qué están reuniéndose? ¿Por qué los escuchan? ¿Por qué escuchan a Arturo? Siempre ha sido contumaz y rebelde. Como un potro despotricando. ¿Por qué? Porque no se trata de mí, ¿me entiendes? Se trata de Él, de Dios, de Cristo. Yo me hago a un lado. Es Jesús. Punto. Yo sé de gente, mi esposa y yo nos hemos encontrado con pastores que nos miran y así como que dices tú, es más que evidente que Dios está ahí, pero por los compromisos que hay no se acercan. Yo en personal hemos visto a uno, amor, en Costa Rica, que casi así como que ya nos quiere invitar, me quiere invitar un día a predicar, pero no se avienta porque tiene otros compromisos. Y pues si se avienta, si se sabe que yo predico, por ejemplo, en su iglesia, no, se le arma la gorda al pobre hombre. No es problema. No nos llamó Jesús a otra cosa sino hablar de Cristo crucificado. Una iglesia conforme al corazón de Dios es una iglesia que está formada por lo débil del mundo, tú y yo. Lo necio del mundo, tú y yo. Lo insensato del mundo, tú y yo. Y Dios nos toma a nosotros. Y Dios toma esta iglesita, este lugar pequeñito. Y marca mis palabras. Porque en unos años va a ser muy fácil olvidarse de esto. En unos años va a ser muy fácil que gente vea la iglesia en Coatzintla, la iglesia en Poza Rica y digan, empezaron como una iglesita. No puede ser. No puede ser que algo así haya empezado así. Pero es importante que no perdamos la esencia de que es una iglesia conforme al corazón de Dios. No son números. No es de que vamos a alcanzar a Poza Rica y ya somos 1000, y ya somos 2000, y ya somos 10,000, somos la iglesia más grande de la zona norte de Veracruz. No, eso no es una iglesia conforme al corazón de Dios. Si se llega a dar, mientras no se pierda la esencia de lo que realmente es evangelio, que se dé. Lo hemos platicado. Yo prefiero que esta iglesia no pase de 50 personas, pero que todos realmente aman a Jesús, que todos realmente están decididos a entregar su vida a Él, que nadie está aquí viviendo una doble vida, que nadie está viviendo aquí con pecados ocultos, apapachando el pecado en su corazón. Yo prefiero, pero no lo que yo quiera, finalmente. Para mí sería mucho más fácil quedarnos aquí en Coatzintla. Y cada domingo nos reunimos, yo ya cumplí, ya serví, ya me voy, pero no se trata de lo que yo quiera. Y a lo mejor en Poza Rica nos vamos a sentir muy a gusto, ¿no? Y va a ser una parte, vamos a tener buenas experiencias, vamos a hacer tristes experiencias, y va a llegar el momento en que voy a tener que irme a otra ciudad. Mi esposa y yo irnos a otra ciudad, y a lo mejor en algún punto vamos a irnos hasta fuera del estado. ¡Ay! ¿Para qué chillas? Cristo está en todos lados. El Espíritu Santo es mejor, mucho mejor. Y si Dios hace la obra, va a levantar a alguien, va a levantar una familia, va a levantar otra familia, va a levantar otra familia. ¡Qué bueno! No es el plan crear un imperio y que, Arturo Bando, mírenos todo lo que ha hecho. Mírenos. Y que este video ya lo pasemos 10,000 veces, ¿no? Y un estadio. ¡Ah! No es el punto. Eso no es una iglesia conforme al corazón de Cristo. ¿Sí me explico? Que haya un amor genuino entre nosotros, un amor no fingido. Jeremías capítulo 9, versículo 23. Me encanta esta canción que cantamos de Beto Silva, que dice: mi alma glorifica al Señor, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Jeremías 9, 23. Jeremías 9, 23. Me encanta esta canción porque esa parte que dice: te has fijado en mí, y esa es
esa canción la sacaron del Cántico de María. Tú lo puedes leer en los evangelios cuando María se encuentra con su prima Elizabeth y empieza a cantar, ¿no? Mi alma se regocija, ¿no? Porque ha mirado la bajeza de su sierva. Y me encanta esa canción, Jeremías 9:23. Me encanta esa canción porque lo que dice, ¿no? Te has fijado en mí y Dios se ha fijado en esta iglesita y nos ha hecho tanto bien. Mi esposo y yo hemos visto gente que su vida ha sido cambiada. Gente que creía que Dios no podía hacer nada. Dios ha hecho cosas. Familias que creían que Dios no podía hacer nada. No tenían fe. Ni yo tampoco. Yo los veía y decía, ay Señor, ay nanita. Ahí te los dejo. Y mira, Dios es tan bueno y tan poderoso que puede hacer cosas más allá de lo que tú y yo podemos hacer. Y esto, Jeremías 9:23, nos habla algo más de que es una iglesia conforme al corazón de Dios y qué es lo que tú y yo como iglesia debemos de buscar. Dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Y esta parte me encanta cuando la leí la primera vez, porque es como Dios diciendo, el fuerte, el sabio dice, wow, yo soy sabio, o sea, es que Dios me ha hecho tan sabio, Dios me ha dado tantos dones y tanto poder y tantas cosas, Dios me ha dado esto, Dios me ha dado el otro. El valiente dice, no, yo hemos hecho esto y hemos hecho el otro y hemos levantado aquello, ¿no? O el rico, no, Dios, es que Dios ha hecho conmigo, o sea, tú no sabes, o sea, bueno, anda, Dios, chido, o sea, es que, ¿por dónde empiezo? De todo lo que ha hecho Dios, o sea, y Dios dice, no te alabes en eso. Y Dios ha permitido que personas aquí hayan prosperado. Dios ha permitido que personas aquí hayan mejorado sus relaciones en familia. Pero ¿sabes qué? Si hay algo que realmente Dios desea, es que lo entendamos y lo conozcamos. Porque, vuelvo a lo mismo, iglesias, hay muchas, como la multitud que está apretando a Jesús, y estamos aquí a un lado apretándonos. ¡Ey! Somos cristianos, ¿eh? ¿Quién llega a Cristo? Aquí con nosotros. Y aquí está Jesús. Pero estamos dándole la espalda para hablarle al mundo. Pero no se trata de eso. Yo no quiero que esta sea una iglesia más donde proclamemos que somos cristianos, pero nuestros frutos lo niegan. Yo no quiero eso. Eso no es lo que Dios quiere para que esta iglesia se levante. No es lo que Él desea. Dios desea una iglesia ávida por conocerle. Dios desea una iglesia enamorada de Cristo. Que su primer y más grande amor sea Jesús. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo. Vamos a Efesios, capítulo 3. Efesios capítulo 3. Y antes de que leamos Efesios 3:14, en este contexto de conocer y entender a Dios, les voy a leer un fragmento. Nada más aparten ahí, Efesios 3:14, porque empiezan, ¿cuál dijo? Bueno, Efesios 3:14, ¿ya puedo seguir? Ok. Efesios 3:14, ya. Hay un hombre llamado Charles Spurgeon. Él predicó y tomé un fragmento de una de las prédicas que dio miles de prédicas hace 150 años.
Hace 150 años escribió esto. Dice, observen, hablando de conocer a Dios, dice, observen que a la par de ser extraño, contiene esta peculiaridad, hablando de que Dios nos escogió. Es directamente contrario a la selección humana. El hombre selecciona a aquellos que serían de mayor ayuda para él. Dios selecciona a aquellos para quienes Él es de mayor ayuda. Nosotros seleccionamos a quienes pueden darnos el mejor retorno. Dios selecciona frecuentemente a quienes más necesitan su ayuda. Si yo selecciono a un amigo, me inclino hacia él debido a una cierta servicialidad que pudiera encontrar en él. Este es egoísmo del hombre. Pero Dios elige a su amigo de acuerdo a la servicialidad que él mismo puede rendir al seleccionado. Es exactamente la manera opuesta de seleccionar. Nosotros seleccionamos a aquellos que son los mejores, porque son los que más merecen. Él, o sea Dios, selecciona a aquellos que son los peores, porque son los que menos merecen, para que así su selección pueda ser vista más claramente como un acto de gracia y no de mérito. Yo digo que esto es claramente contrario a la forma de seleccionar de los hombres. El hombre selecciona a los más hermosos y a los más agradables. Dios, por el contrario, viendo la negrura y la inmundicia de todo lo que es llamado agradable, no selecciona lo que es llamado así, sino que toma aquello que los hombres encuentran incluso desagradable y lo torna donoso con la donosura con la que Él lo cubre. Oh, extraña selección. Oh Señor, ¿es este el estilo de los hombres? Y Dios escoge lo que no es. Es una tontería, es una locura, sin una metodología, sin un respaldo, sin manipular sus emociones, sin manipular sus sentimientos, simplemente diciéndote que Cristo existe, que es real, sin llevar un seguimiento de cada uno de ustedes, porque ¿quién de ustedes puede decir que estoy yo cada 3 días llamándoles a su casa? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo sigues? ¿Cuántos de ustedes pueden decir que cuando han tenido un problema y lo han tenido la confianza de hablarlo con mi esposa o conmigo? Ahí estamos hablando, ¿cómo sigues? ¿Cómo estás? ¿Qué? ¿Y cuántas veces no hemos puesto tus problemas y tus luchas en oración ante Dios? ¿Y cuántas veces Dios no ha sido el que ha respondido y ha resuelto el problema? Mucho mejor, créemelo, de lo que yo pensaba hacer. Es una locura hacer esas cosas así, pero es la forma de Dios. Efesios 3:14 dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y a aquel, o sea Dios, que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades y por los siglos de los siglos. Amén. Algo que también mi esposa y yo hemos ido aprendiendo en estos años es la fe sencilla. ¿Dios existe?
¿Qué creemos en Libertad Cristiana? Dios existe. Dios te ama como nadie te puede amar. Y te ama de tal manera que envió a su propio Hijo a morir en la cruz en tu lugar por tus pecados, por tus errores, por tus fallas, por tus pecados del pasado, por tus pecados del presente y por tus pecados del futuro, a fin de que nada te separe a Él de ti, de tener una relación sin miedo, sin culpa, sin mancha. Creemos que Dios, a través del sacrificio en Jesús, en su sangre, te ha hecho su Hijo. Y como su Hijo, ha preparado buenas obras de antemano para que tú camines en ella y te ha dado a tu vida un propósito y un llamado. Creemos que cuando necesitamos escuchar la voz de Dios, podemos recurrir a este libro que es la Biblia, y que es completa, perfecta, suficiente. No hay nada que se le pueda agregar a lo que dice la Biblia. No hay nada que se le deba quitar a lo que dice la Biblia. Creemos que conocer a Dios es la vida eterna, que no comienza en el cielo, en una nubecita, que comienza en el momento mismo en que tú rindes tu vida a Cristo y comienzas una relación con Él, sin el pecado interfiriendo. Y el momento que tú conoces a Dios, comienza tu vida y tienes vida eterna y es vida en abundancia. Creemos que nada es imposible para Dios. Y creemos que Él nos ama, que todo lo que Él permite en nuestras vidas, todo lo que Él permite en nosotros, alrededor de nosotros, en la gente que amamos, todo lo que ocurre en nuestras vidas, Dios lo permite, lo hace por un propósito. Y que quizás habrá momentos, situaciones que no podamos entender, que no podamos procesar, que incluso nos pueden doler, pero podemos confiar que en todo eso Dios tiene el control y que lo hace para que Cristo sea formado en nosotros. Yo quiero animarlos y quiero que nos animemos antes de darle gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho. Aunque no hemos sido la iglesia perfecta, aunque no hemos sido una iglesia obediente, aunque no hemos sido una iglesia que esté caminando como debiera caminar, la verdad, seamos sinceros. Aunque no tengamos el pastor perfecto, ¿verdad? Quisiéramos algo un poco mejor, sería bueno. Pero Dios ha sido fiel. Pero yo quiero animarte a que Dios no sea una religión para ti. A que Dios no sea algo así como que lejano, abstracto. Quiero invitarte, porque hay personas aquí que han venido a otras iglesias. Quiero invitarte a que todo lo que has aprendido, todos los rollos que traes y los conceptos que traes, todo lo que crees saber de Dios, te lo quites de la cabecita. Y comiences a conocer a Dios a través de su palabra. No sea que seas como los de la multitud, ¿verdad? Que están ahí apretados y creen conocer a Cristo. Y hay gente que cree conocer a Dios y se sabe, híjole, un chorro de versículos. Pero sus frutos no me muestran a Cristo. Yo quiero invitarlos. Van a llegar personas no creyentes, van a llegar personas de otras iglesias. Yo quiero invitarlos, lean su Biblia. Porque puede haber el peligro que entren otras doctrinas. Puede haber peligro de que empecemos a hablar lenguajes extraños. Y no me refiero a hablar en lengua, sino que empezamos a hablar cosas que no son la palabra de Dios. Puede pasar que de repente vengamos rollos imitando otros lugares. Dios se fijó en este lugarcito. Dios se fijó en ti. Dios te ha mirado a ti para su reino. Y pues que Dios nos conceda muchos años más. Y que su presencia nunca nos falte. Es lo más importante. Mientras Jesús esté aquí, mientras Dios esté aquí,
Eso es todo lo que yo pido. Vamos a ponernos de pie, por favor.